Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Rocío Bauman del equipo de Terrati Internacional y estamos muy contentas de recibirlos. Muchas gracias por su tiempo y por conectarse para brindarles información valiosa sobre este programa tan popular como lo es la EB5. Para comenzar, quiero darle la bienvenida a Beatriz Peredo, CEO de Terrati Internacional, una empresa dedicada a asesorar inversionistas internacionales que buscan diversificar su patrimonio y obtener beneficios migratorios. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Rocío. Bienvenidos a todos. Genial. También quiero presentarles a Claudia Rea Jiménez, prestigiosa abogada con licencia en México y Estados Unidos, reconocida como una de las top 25 abogadas migratorias dentro del área EB5 por medios de inversión en todo el país. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Beatriz. Genial. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación y le cedo la palabra a Beatriz. Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse. Estamos muy contentas de tenerlos aquí. La visión principal de Terrate Internacional es poderles traer a la mesa las mejores opciones, tanto migratorias como de abogados. Por eso el día de hoy nos acompaña Claudia Rea, para que tengan todas las noticias y actualizaciones, para que con toda esta información ustedes tengan la posibilidad de tomar la mejor decisión para ustedes y para su familia. Por lo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y nombramos el webinar de hoy como Migración, Inversión y Proyectos EB5 en Estados Unidos. Entonces, muchos de ustedes pues han estado con nosotros acompañándonos en este camino en donde el programa ha tenido muchos cambios en los últimos 5 años y al día de hoy pues ya llama mucho la atención para inversionistas latinos el empezar a explorar este tema para poder obtener una residencia permanente. Por lo que tenemos este programa que es el único que nos da la residencia permanente a través de una inversión, es decir, que no tengamos nosotros que abrir negocios o digamos que nos pida una empresa, etcétera, que son programas o visas que requieren otro tipo de requisitos. Entonces, ¿qué es el programa EB5? El programa EB5 se creó como una ley desde 1990 en el que tiene como objetivo principal generar empleos, captar capital extranjero e impulsar la economía. Ahorita Clau nos va a platicar un poquito más a detalle sobre estos requisitos, pero eso así fue como se inició. ¿Cuáles son los requisitos del programa? Bueno, hacer una inversión mínima de $800,000. Esto va a depender si el proyecto se encuentra en una zona de alto o de bajo desempleo. Tiene que ser un programa aprobado por el gobierno a través de centros regionales. Y el objetivo principal y uno de los requisitos importantes, y Clau no me dejará mentir, es que tenemos que crear al menos 10 empleos. 10 empleos por inversionista. Muchos inversionistas me preguntan, ¿10 empleos por familiar que aplica? No. Una aplicación incluye a papá, a mamá e hijos menores de 21 años solteros. Por lo que, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos de elegibilidad que ahorita vamos a hablar, y lo más importante es la comprobación de fondos, porque si bien se pueden cumplir todos los demás requisitos, el gobierno quiere saber de dónde viene ese dinero. Obviamente, abogados como Claudia son especialistas en ayudarles a los inversionistas a crear esta pues lista de requisitos que nos piden para comprobar que el dinero viene de tema lícito y comprobable. Y bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios del programa. El más importante es que nos otorga una residencia permanente para toda la familia. En muchas otras visas nos da la posibilidad de renovar una visa cada 4 años, dependiendo del tratado que se tenga. Si es una visa por trabajo, pues lo que dure el trabajo. Pero esta inversión es literalmente
un regalo que se le hace a los hijos y al cónyuge porque le regalamos una residencia para que pueda vivir, trabajar, crear empresas, desarrollarse para toda la vida en Estados Unidos. Tiene la posibilidad de entrar y salir de manera libre y bueno, lo más importante es que los hijos pueden tener acceso a la educación y a la salud pública. Cuando cumplen 21 años, en otras visas, los hijos salen de esos programas y tienen que realizar sus propias inversiones y buscar una visa que les permita vivir en Estados Unidos. Con esta visa ellos se quedan ya totalmente blindados, por lo que aunque cumplan 21 años, ya quedan como residentes permanentes y después se puede solicitar una ciudadanía para todos los miembros de la familia. No requiere patrocinador, como lo mencionamos, no es a través de un trabajo, sino a través de una inversión. Lo vamos a decir como siempre lo platicamos Claudia y yo, es como el Ferrari de las visas porque yo solamente pongo mi dinero en una inversión que obviamente tenemos que estudiar y valorar, pero de ahí en fuera no tengo que hacer absolutamente nada en tema de la creación de empleo y todo lo que nos pide este programa. Y también un punto muy importante que siempre nos preguntan es, ¿tengo que vivir en la ciudad en donde esté el proyecto en donde invertí? No, pueden vivir en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y el punto más importante es que después de que termine mi proceso migratorio, el dinero me lo van a regresar, no es a fondo perdido, como algunas personas piensan, no es un regalo al gobierno, sino que el dinero va a regresar a mí y con un retorno. Entonces, en términos generales, de esto se trata el programa EB5 en temas prácticos. Los diferentes proyectos que tenemos los podemos platicar en otro webinar para que vean de qué consiste, cómo son, en qué ciudades, pero el día de hoy estamos enfocados en el tema legal, que creo que es el primer filtro, Clau, que tenemos que hacer para que una familia pueda revisar si es el programa que se adecua a sus necesidades. Así que bueno, antes de empezar, Clau, me encantaría que me platicaras un poquito más de lo que tienes atrás de tu premio de Top 25. Y siempre veo que tienes ahí una mujer en la pared y me encantaría que me platicaras un poquito quién es porque siempre nos dejas con la duda. Qué chistoso. Sí, bueno, estoy feliz, Beatriz y Rocío, de estar aquí con Terrat Internacional. Y siempre se me olvida platicar este tipo de cosas. Y yo creo que eres la primera persona que me pregunta o que ve en esta parte de la oficina, que normalmente siempre estoy de viaje. Bueno, estos son mis premios, el Top 25 y Top 10 Attorneys del 24, del 23 y del 24, del año 24. Vamos a ver este 25 cómo se pone, pero ha estado bastante interesante. Y esta señora aquí es Ruth Bader Ginsburg, es RBG, ella fue una justice, es una jueza de la Suprema Corte de aquí de Estados Unidos, que desde los 70 impulsó muchísimo el empoderamiento femenino y fue pieza clave de muchos cortes, de muchos casos de cortes que cambiaron toda la sociedad de Estados Unidos para una sociedad más equitativa. Fue pieza clave de casos tan importantes que determinaron que, por ejemplo, el matrimonio entre el mismo sexo es legal o que tienen diferentes beneficios como lo tiene cualquier otro cónyuge. Y también así como el derecho a votar, estuvo muy involucrada en continuar con todos esos derechos, siendo siempre una aliada para las mujeres, pero dentro de pues, los altos círculos de legislativos aquí del país. Entonces ella falleció en la administración primera de Trump y fue sustituida por un presidente, por un otro juez. O sea, dato curioso de Estados Unidos, cuando alguien fallece, un juez de la Suprema Corte, es algo de por vida. Entonces, cuando fallece, el presidente en turno puede escoger a un juez nuevo. Tiene diferentes candidatos y tiene que ser pasado por Senado. Pero bueno, ella falleció y ha sido una inspiración no solamente para mí, pero para muchísimas mujeres que estamos en la carrera legal aquí en Estados Unidos. Porque aparte, como decía Rocío, Clau, eres creo que la primera latina en estar en ese tema migratorio, ¿correcto? Bueno, habemos, fíjate, habemos muchas latinas, no muchas, sabemos algunas,
latinas, con A, o sea, mujeres latinas acá. Sin embargo, yo soy del 2024, fui la única que estuvo en el podio de los top 25. Pero debo decir que, no sé, de 10 abogados, quizás uno somos mujeres latinas. Pero las que estamos somos excelentes. No, pues me queda claro, por eso estás casada, o sea, nombrada y reconocida como abogada top, pero además, bueno, siempre luchando por temas migratorio, bueno, más bien por los migrantes y siempre viendo como por ayudarles y eso es algo que te diferencia de todos los demás porque eres muy humana y siempre te lo hemos reconocido, Clau. Muchas gracias, Beatriz. Es un tipo de práctica que yo conscientemente y aquí en mi despacho, yo soy socia de David Pearson and Partners, un despacho altamente reconocido también en la industria y que es algo que lo traemos de bandera. Es como queremos guiar nuestra práctica, una práctica compasiva, no solamente hacia nuestros clientes, pero también hacia nuestro staff y a nuestra comunidad en general. Y la mayoría somos inmigrantes acá, entonces entendemos la importancia de la buena representación hacia los migrantes y sobre todo en su propio idioma. Totalmente correcto. Clau, me gustaría que empezaras a platicar un poquito, porque hoy hablaba con uno de nuestros inversionistas, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un abogado migratorio para la EB5, para que tenga una residencia? ¿Por qué no trabajar con los cientos de abogados migratorios que hay en Estados Unidos? ¿Y por qué sí buscar a uno que esté especializado en estrategias de inversión para la EB5? Platícanos un poquito de eso, porque mucha gente no lo entiende. No lo entiende. Quizás es porque en cuestión de abogados, cuando uno sabe que somos abogados migratorios, piensan que solamente hay una rama. Pero la verdad, dentro del sistema migratorio de Estados Unidos se desprenden diferentes ramas dentro de la migración. Entonces, vemos gente que estamos especializados en diferentes aspectos. En mi caso en específico, yo he trabajado en diferentes despachos que me han dado la oportunidad de poder adquirir esos conocimientos en las diferentes áreas de inmigración, desde casos familiares, defensa en corte, casos defendiendo tráfico de humanos, hasta cuestiones de empleo y ahora inversión. La razón por la cual es bien importante que cuando tú tienes un caso migratorio, que te acerques a un especialista al caso en específico, es porque vamos a tener un, le decimos un clinical eye. Tenemos este instinto, este colmillo de que ya sabemos, una, que estamos buscando; dos, no eres el primer caso que estamos sometiendo; tres, por parte de los inversionistas, cuando estás invirtiendo una cantidad, cualquier cantidad, pero cuando sobre todo estamos hablando de cantidades de $800,000, más cualquier fee que sea de administrativo, más el fee que vas a pagarle al abogado, lo que quieres es que la persona que se va a encargar de someter esta presentación o esta aplicación al gobierno, una, tenga el poder, la autoridad, la experiencia de determinar que si eres elegible para esto. Una. Y dos, de poder preparar un paquete convincente acorde a las leyes que siempre están. Las leyes, si bien no cambian constantemente, la aplicación de ellas y cómo inmigración decide interpretarlas y aplicarlas en base a las administraciones, quién está sentado en la Casa Blanca, las hay. Entonces, si no tienes a alguien que esté al día y que esto sea su pan de cada día, como quien dice, en cuestión de EB5, y que no esté dentro de los círculos de EB5 para poder obtener información de primera mano, estás en desventaja, desventaja total. Entiendo la parte de la confianza. Si ya tienes un abogado que a lo mejor te hizo otro tipo de visa, ya sea las de turista, normalmente uno las aplicamos solos, pero a una de trabajo, otra de dos, lo que sea. El tener experiencia en casos C2 no te van a dar, aunque son de inversiones, no te van a dar la experiencia que necesitas por sí solos para saber qué hacer en una EB5. Muchas veces yo he tenido clientes que llegan conmigo y aquí una parte de la determinación esencial es no solamente determinar que tú, de manera de procedimiento, de tu caso migratorio, que no hay ninguna red flag, que no hay nada que vaya a decir el gobierno, no, no te podemos dar la residencia después de que ya invertiste, pero sino también que sepan hacer este fondo, este reporte de fondo de inversión que estás comentando, que es esencial. Y es un escrutinio constante y que se está aumentando como lo estamos viendo con este gobierno. Entonces, ahorita, más que antes, si no tienes a un abogado experto en EB5, tienes que buscar a alguien más. Si quieres que tu abogado de confianza esté involucrado,
te apuesto, yo lo hago todo el tiempo con mis clientes que tienen esos abogados que a lo mejor les están, y prefiero, si ya tienes un abogado que te está llevando una E2, ¿no? Y quieres hacer este B5, podemos nosotros colaborar con ese abogado, nosotros siendo los abogados de récord, por supuesto, pero estar en comunicación constante para la protección del inversionista. Entonces, la importancia, esto puede ser crucial en que si logras el objetivo o no. Y estamos hablando desde los principios, de las primeras etapas, cuando un inversionista está investigando, EB5 es para mí o no. Entonces, sí, sí es muy, y cualquier abogado que no tenga experiencia en EB5, la mayoría no van a tomar los casos porque saben lo complicados que son. Pero aquellos que sí se atrevan a tomarlos sin experiencia, huyan, huyan, 100%. 100%. Perfecto. Por lo que vamos a seguir nuestra presentación para que Clau nos empiece a platicar un poquito más sobre los requisitos, procesos y tiempos de este programa. Entonces, bueno, Clau, platícanos un poquito desde el monto, cuánto es el monto en zona de bajo desempleo, alto desempleo, etcétera. Perfecto. Ok, pues a esto venimos. Estos requisitos han existido desde la creación de la ley en 1990. No es algo subjetivo, es algo que se tiene que cumplir. ¿Cuál es el primer requisito? El monto. ¿Cuánto es? Es una inversión mínima de $800,000, pero esto es solamente si está dentro de un área de alto desempleo. Como dices, Bea, ¿cómo se determina esto? Cada proyecto donde tú vas a invertir, ahorita va a ser ya sea un proyecto que esté dentro de una zona rural, y eso lo determina el gobierno, está dentro de una zona de alto desempleo. Estas zonas muchas veces no son zonas que no creemos que son de alto desempleo, como por ejemplo Downtown LA, que es bajo desempleo. Por muchos años New York, en Manhattan, era alto desempleo. Y bueno, así puedes encontrar también en Miami, en la zona de Brickell, etcétera, zonas que realmente que se catalogan como alto desempleo. Y también tenemos proyectos de infraestructura. De estos hay muy pocos, si no son casi inexistentes, porque los requisitos son muy, muy específicos. El gobierno tiene que ser parte del proyecto y aparte tiene que ser un proyecto de infraestructura, ya sea de carreteras, etcétera. Una vez que determinamos de dónde está el proyecto, esto es lo que nos va a dar cuánto vamos a tener que pagar de monto mínimo. Si estamos dentro de un área alto desempleo, rural o infraestructura, 800,000. Si el proyecto está fuera de este, es 1,050,000. La razón es, pues el gobierno, si bien no te puede decir qué hacer con tu dinero porque es anticonstitucional, te puede dar incentivos, ¿no? Por el mismo beneficio vas a pagar poquito menos de 200,000, o no, más de 200,000, poquito más de 200,000, vas a pagar menos. Sí. Ese Claro, es porque uno de los aparte requisitos. porque aparte es el monto mínimo más los fees del proyecto, más honorarios de abogados, más las aplicaciones. O sea, hay que Más calcular que el traducciones. monto, claro. O sea, no son Ujú. 800,000, realmente termina siendo casi $1,000,000. Y si es 1,050,000, pues se sube a unos 300 casi. Entonces sí es algo que sí hay que considerar. Y que aparte, Ujú. Clau, tienen yo creo que hasta ventaja de procesamiento los proyectos de zonas rurales. ¿Qué dices tú? 100%, porque el hecho de que estas zonas sean divididas tan claramente, o sea, que no estén poniendo todas las de 800,000 como una zona, tiene un propósito. Y el propósito es porque obviamente el gobierno prefiere que dirijan estos empleos a las zonas rurales, porque ahí casi no hay nada. Las zonas de alto desempleo se necesitan, pero se entiende que las zonas rurales estamos hablando lugares como en el área de Kentucky, de Colorado, donde realmente hay áreas que están sin desarrollarse. Entonces, los aplicantes o esos proyectos que se encuentren de esto dentro de las áreas rurales o que son proyectos rurales, estamos viendo ahorita 2025 que se están aprobando en tiempo récord. La primera aplicación, la primera petición, que ya vamos a hablar de este en un segundo, se está aplicando, se está aprobando en, yo creo que la gente dice 6 meses, me robé 6 meses. Hace un mes yo obtuve una aprobación en 2 meses 19 días.
¿no? Entonces, realmente estamos viendo una expedición en las adjudicaciones de estas primeras etapas por parte del gobierno y tiene una razón de ser. Entonces, sí, aplicar ahorita o someter dentro de las zonas rurales te va a favorecer en que la primera etapa se puede aprobar mucho más rápido que si estás dentro de una área de alto desempleo. El monto va a ser el mismo, pero el gobierno se está tardando más en aprobar una y otra. Esto puede ser bueno para gente que quiera inmigrar luego, o si no hay una distinción o si es el plan de la familia, que yo tengo muchos clientes así, se puede ver por un área de alto desempleo. Todo esto, vea, yo creo que te da a entender lo importante que es tener a alguien que te esté guiando y asesorando, que tenga experiencia en todos los aspectos migratorios de la EB5, porque no solamente es, oh, sí, invierte tu dinero y yo me voy a hacer cargo del proceso, sino vamos desde antes. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuáles son tus metas de familia? ¿Cuáles son tus metas personales para poder trazar una estrategia al nivel de nuestros clientes, que son clientes de alto perfil? Otro de los requisitos junto con esto es obviamente, enséñame el dinero, show me the money. ¿De dónde viene? ¿Dónde está el dinero ahorita? ¿Cómo llegó ahí? Y el dinero que vas a utilizar, esos 800,000 más el fee administrativo. ¿Qué dinero el gobierno no quiere, no tiene por qué interesarse? El dinero que le pagas al abogado y todo aquel otro dinero que tengas o tus riquezas, el gobierno no tiene el por qué venirte a preguntar de eso. Nosotros solamente tenemos la obligación de comprobar que tus fondos, esos 800,000 más el fee administrativo, son legalmente tuyos y que vienen de actividades lícitas. Y eso es a grandes rasgos el rastreo de fondo de origen, el reporte de fondo de inversión. Oye, Clau, para tema de fondo de inversión, por ejemplo, ¿cuáles son las vías más rápidas que tú consideras que puedan justificar el origen? Por ejemplo, nos ha pasado de que, oye, es que tengo una casa que me regaló mi abuelo en los años 80, que pagó porque era, no sé, carpintero o porque se dedicaba a la venta de mercancía. ¿Cómo haces este rastreo? Pues el rastreo es muy individual, es muy particular, depende mucho caso por caso, porque depende de dónde viene el dinero. Y si lo que hacemos es, yo les digo a mis clientes de México, por ejemplo, yo soy peor que el SAT, ¿no? Y a los que están acostumbrados acá en Estados Unidos, soy peor que el IRS. Pero lo que tenemos que hacer es ver de dónde, en el caso que me estás diciendo, si el dinero va a salir de la venta de un bien inmueble que tú lo adquiriste ya sea por regalo, donación o lo compraste, etcétera, etcétera, tenemos que ir cómo ese bien inmueble se adquirió inicialmente. Si fue un regalo, entonces tenemos que tener bajo las leyes locales un contrato de donación o algún tipo de documento legal acorde a las leyes locales del país de que eso se hizo, esa transferencia de bienes se hizo. Y ahora también tenemos que meternos a cómo el abuelo obtuvo esa propiedad. O sea, él era carpintero y pues bueno, en 1940 todo se hacía, 50, 60, todo se hacía en cash. Si bien eso no es ilegal, o sea, el manejar efectivo no es algo que esté prohibido, tenemos que comprobar durante ese tiempo, ver durante todas las evidencias posibles, qué podemos nosotros presentarle en documentos a inmigración que pruebe que el abuelo existió, que el abuelo era carpintero, que el abuelo compró esa propiedad, ¿no? Aquí es bien importante notar algo, porque yo sé que cuando empiezo a platicar de esto, yo veo que mis clientes y todos los ojitos se les van abriendo, abriendo y dicen, no, imposible, pero sí es muy posible, porque yo no tengo que convencer a inmigración de un 100% de mi historia y de lo que les estoy diciendo. Yo tengo que convencerlos con un 51% de posibilidades de lo que yo estoy diciendo es cierto. Esto quiere decir more likely than not, que lo que yo estoy diciendo, more likely than not, es verdad. Entonces, esto es algo que el, as- el hecho de mi experiencia de ser abogada inmigratoria de B5, yo claramente puedo identificar ese threshold. Yo puedo saber, ok, ya estamos aquí, estamos acá. No hay fondos de inversión perfecta, nunca los ha habido. Siempre vamos a tener que suplementar evidencia principal con evidencia secundaria, pero esos son partes de estrategias legales que nosotros hacemos de parte del fondo de inversión.
No, y que por eso te has dedicado tanto tiempo a esto y por eso eres experta y por eso tus clientes tienen la aprobación del EB5 por algo, ¿no? Porque te has Sí. especializado en este tema. Y sí, mucha gente al principio se asusta, pero Clau ha sacado casos inimaginables que pensamos que no se iba a poder comprobar, se comprobaron. Entonces, eres como el mago de la comprobación de fondos porque eres muy buena, eres muy buena. Es que sabemos dónde buscar la evidencia, porque todo está ahí. Al último, nuestros clientes, el dinero es limpio, el dinero está ahí. O sea, el show es eh, que hay veces que no tenemos la evidencia, que pensamos que no tenemos evidencia suficiente. Pero para eso entramos nosotros, gente con experiencia que puede suplementar y que sobre todo a toda etapa de este proceso, claro, Betty, claro que hay un nivel de discreción que tiene el oficial y que yo no podría garantizarle a ningún cliente de que esto se va a aprobar porque tenemos ese nivel de discreción. Lo que sí le puedo decir es de que están en las mejores manos y de que si necesitamos pelear y tiene que haber una apelación y sobre todo de que yo voy a poder identificar antes que el oficial, porque yo soy la que tiene el paquete antes de someterlo, por dónde nos va a llegar la curiosidad del oficial. Totalmente. No, a ver, sabemos que no lo puedes garantizar, pero la verdad es que sí da mucha tranquilidad saber todos los casos de éxito que tienen ustedes y que como americanos te dicen, no te lo puedo garantizar, pero la verdad es que tienen un grado de certeza y de estudio y de preparación del caso muy positivo, por lo cual nosotros siempre los enviamos a nuestros inversionistas con ustedes y están bastante satisfechos, por lo que bueno. Realmente es importante, sí, ir de la mano con un experto que tenga experiencia en el tema del dinero y también otro puntito con mexicanos, que también Sí, somos un caso extraño, con mucha historia de muchas cosas, pero sí, el mexicano tiene a veces como diferentes fondos de dinero y diferentes estrategias y diferentes trabajos. Entonces, bueno, tú nos ayudas a hacer todo el paquete incluido. claro. Entonces, bueno, Sí, Clau, pasemos a tema, si estás de acuerdo, que nos platiques un poquito de las etapas del proceso, si quieres sí. decir algo antes, y ya pasamos a las etapas del proceso. Me encanta. Sí, no, está perfecto, porque justamente estábamos hablando, estamos poniendo los cimientos de lo que es la EB5, porque parte de los requisitos es, una, determinar que tengan el monto de inversión. Dos, determinar que esa inversión viene de un origen que esté acorde a la ley y que podamos demostrarlo. Y una vez que tenemos eso, ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es el proceso. De parte del inversionista, el proceso es tres etapas. Tres etapas migratorias, uno, dos, tres. La primera etapa es la petición de inmigrante por medio de inversión. Esta es la petición I-526E. Esta petición, aquí el gobierno quiere saber del proyecto, dónde vas a invertir, que ya hayas invertido. Es bien importante en este punto que tu inversión ya haya sido sometida al gobierno. ¿Qué pasa, Betty? Nosotros en esta industria trabajamos totalmente de la mano y al mismo tiempo, mientras el cliente está buscando, el inversionista está buscando un proyecto, nosotros estamos haciendo la investigación de fondos para que así en el momento en de que el proyecto esté determinado, la investigación de fondos ya está hecho, se transfiere el dinero y en cuestión de días podamos someter la petición. Porque no queremos, una vez que el inversionista somete el dinero, que es uno de los requisitos para el primer paso, no queremos que se espere, ¿no? Queremos que ya esté avanzado. Entonces, la primera petición, si la persona, el inversionista está fuera de Estados Unidos, entonces vamos a esperar a que esto se apruebe. Si la petición fue sometida en un proyecto que es rural, sabemos que vamos a experimentar aprobaciones mucho más prontas que si está en una zona de alto desempleo. Pero al último, el resultado es el mismo. Cuando se aprueban, con esta aprobación, el inversionista y su familia pueden ir ahora sí a recibir su residencia condicional. Esto se hace por un proceso consular. De la misma manera que ellos hubieran obtenido otro tipo de visa por medio del consulado, el proceso en sí es muy similar. Se tiene que someter diferentes formas, que eso nosotros como abogados nos hacemos cargo, de que la familia esté completamente cubierta, sepa qué hacer, se someta todo con el consulado para que en el momento que ellos lleguen les puedan aprobar la visa de inmigrante, se la estampan en el pasaporte y oficialmente la etapa 2 ha culminado. De ahí ellos, en el momento que entren a Estados Unidos, el primer paso que pongan aquí ya oficialmente son residentes condicionales.
y lo único que tienen que esperar es de que el gobierno emita la mica como tal, la ID, la famosa Green Card, que va a ser una Green Card condicional. Aquí estamos en la etapa 2. Durante esta etapa, en la etapa 2, nuestros inversionistas se van a quedar ahí por 2 años. ¿Por qué es condicional? Porque ahí llegamos a la tercera y última etapa del proceso. El gobierno en este punto ya te analizó el dinero, ya analizó el proyecto y las proyecciones del proyecto que van a generar los empleos, que están acorde y que están recibiendo el dinero acorde a las leyes de inmigración. También ya revisaron que tú y tu familia tienen todos los requisitos necesarios para convertirse en residentes, o sea que no hay indiscreciones en su récord ni nada que los impida el hacerse residentes. En la tercera etapa, el gobierno quiere saber otra vez del proyecto. El gobierno va a querer saber que si el proyecto al fin culminó con el número de empleos que tuvo que haber hecho y que el dinero se haya mantenido ahí conforme a la ley nuevamente. Recordando que en la primera etapa, si bien hay proyectos que ya tienen empleos creados para cuando los inversionistas empiezan, hay unos que no, pero lo que pueden someter ahí son proyecciones. Independientemente, en la tercera etapa van a tener que someter mucha más información. Aquí hay otro punto importante del por qué es crucial involucrar abogados de inmigración expertos en EB5, porque en esta tercera etapa, un abogado experto de inmigración, desde la segunda y tercera etapa la tomamos completamente nosotros y nosotros lideramos, solamente diciéndole al cliente, lléname este formulario muy simple, nosotros nos hacemos cargo de ir con el proyecto y asegurarnos que lo que nos están dando cumplan con la ley. Entonces, una vez que se somete a la tercera etapa, esta es la removisión de las condiciones, la forma I-829. Una vez que lo aprueben, toda la familia se convierte en residente permanente. La diferencia, permanencia y condicional en temas de eh, beneficios es exactamente el mismo. Lo único que es diferente es de que la condicional tiene un término de expiración y los obliga a someter la tercera etapa. Perfecto, Clau. Oye, hay un tema que les causa muchísima curiosidad a nuestros inversionistas cuando hablas del tiempo que hay que estar en Estados Unidos, cómo funciona, qué se tiene que hacer, tengo que estar forzosamente o no. ¿Qué pasa? ¿Qué letras chiquitas podemos hablar de ese? Las letras chiquitas también pueden entrar dentro de cuando está el proceso pendiente, no solo cuando tienes ya la residencia, ¿no? Porque si bien ahorita te expliqué las etapas de aquellos inversionistas que están fuera de Estados Unidos, aquellos que están dentro de Estados Unidos hay una manera que pueden someter la primera y la segunda etapa al mismo tiempo. Esa es la única diferencia. Pero aquí, cuando la sometes desde dentro de Estados Unidos, aquí viene una de las letras chiquitas. En esta etapa, antes de que cuando están sometiendo la primera y la segunda etapa juntos y que la segunda etapa es dentro de Estados Unidos, la persona no puede salir de Estados Unidos hasta que obtenga un permiso de viaje. Se le conoce como advance parole. Este permiso de viaje normalmente se está aprobando alrededor de como 9 meses, de entre 6, 9, 10 meses después de que se somete la segunda etapa, el ajuste de estatus para obtener la residencia, la aplicación de Green Card dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿para quién no va a ser esto? Esto puede, dependiendo de cada caso, podemos analizar si la estrategia mejor para la familia es por fuera o por dentro, ¿no? Ahora, una vez que obtengan la residencia, la Green Card, sí se tiene que estar dentro de Estados Unidos. O sea, el obtener una residencia, le estamos diciendo al gobierno americano que es tu intención hacer de Estados Unidos tu residencia principal. ¿Cómo ellos determinan esto? Porque al último es una intención. ¿Y cómo podemos probar una intención? Esto es un término legal de Estados Unidos. La probamos por la cantidad de días físicamente que estamos presentes en Estados Unidos o no. Entonces, aquí viene mucho la regla, no sé si la has escuchado, Beatriz, de los 6 meses. De que mientras estés con residencia, mientras no estés fuera de Estados Unidos por más de 6 meses, tú estás bien. Y mucha gente históricamente lo ha utilizado de me voy 5 meses fuera de Estados Unidos, regreso 2 semanas y me salgo ya sea caminando, si son de México, o me salgo del país, ¿no? Esto ya no es algo que no es propio. Hay maneras y hay permisos que tú puedes pedir como residente. Si no puedes hacer de Estados Unidos tu vida, tu residencia ahorita, puedes pedir un permiso.
Entonces hay diferentes mecanismos que podemos hacer. Si no lo quieres someter al permiso y quieres continuar así, solamente tener conciencia de que la recomendación es de que sí pases más tiempo en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos en general. Y la alternativa de eso es planear por 5 años para que uno pueda obtener la ciudadanía y entonces ahora sí olvidarse de estas restricciones de estar dentro y fuera del país. Claro, aunque realmente con una buena planificación se puede hacer sin estrés, porque eso es algo que Sí, a muchos papás les preocupa, pero tenemos varios casos que ya después aquí en corto les podemos platicar de papás que tienen hijo en primaria, secundaria, prepa, universidad y no se quieren ir ahorita y todo, pero ahí es cuando entras tú, Clau, para decirles que desde ahorita se vaya haciendo esa planeación familiar para que cuando llegue el momento en el que ellos tengan que estar, a lo mejor se tenga un permiso para que puedan salir algunos meses, etcétera, y que no se asusten de que tienen que estar forzosamente, ¿no? O sea, como que ese tema es flexible, aunque la ley sí, es rígida, existen esos permisos que nos claro, permiten entrar y salir, que eso es lo que a lo mejor a alguien le puede preocupar siempre en el tema de que qué tal que se muera un familiar y tenga yo que viajar o que tenga yo que o alguna situación extrema o simplemente porque mi hijo tiene que terminar el semestre, se puede haber ese tipo de excepciones, ese tipo de flexibilidad, la hay. las hay. 100% lo que necesitamos es comunicación, que nos digan qué están pasando y que sepan que en cuestión de emergencias, como lo tú dices, si alguien está en el hospital, si alguien que Dios no quiera fallece, hay permisos de emergencia que se pueden pedir en casi todos los supuestos, hablando de casos de inversión y de este tipo, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es el otro de los beneficios de estar con nosotros, porque nosotros entendemos la necesidad de actuar rápidamente y de planificación. Yo soy todo completamente acerca de planificación, porque yo le puedo decir al cliente desde el principio qué es lo que va a pasar y eso va a ser su camino de EB5 mucho más placentero. Y esa es mi meta, no solamente que se apruebe, sino que sea placentero y que el servicio a mi cliente sea óptimo. Perfecto. Oye, pues creo que esta información es bastante técnica, pero creo que ayuda a entender un poquito sobre tiempos, procesos, requisitos. Obviamente ya en una reunión privada contigo, Clau, ya les desmenuzas toda la información, pero bueno, es importante que la tengan de manera general para que conozcan de qué se trata este programa. Y vamos a lo que realmente a mí me interesa en el webinar de hoy porque nos traes noticias buenísimas del programa, tú que estás totalmente dentro, para que nos platiques de estos 3 puntos que ahorita que nos vas a mencionar para todos aquellos que ya tienen el capital o están próximos a tenerlo, que ya tuvieron una cita contigo para ver qué es el programa y la visa ideal para su familia. ¿Cuáles son las noticias que nos tienes el día de hoy para todos nuestros inversionistas? Qué emoción, porque este año se ha venido con todo en cuestión de noticias de EB5 y de inmigración en general, pero también a nosotros nos ha tocado. Pero y hay noticias buenas y noticias no tan buenas. Sin embargo, ahorita sí tenemos noticias muy buenas, sobre todo en la parte de los fees del gobierno. Los fees son las cuotas gubernamentales. Con cada aplicación del gobierno, obviamente, tenemos que someter una cuota gubernamental. Y hubo un caso en la corte en octubre, en noviembre, se aprobó una corte federal, un juez federal puso un paro al incremento de fees de las cuotas de inmigración para casos de B5. En abril de este año, vea, te cuento, el gobierno aumentó los fees tanto para los inversionistas como para los proyectos hasta un 200% más de lo que era Wow. en abril del 2025. Y Wow. estamos hablando de que antes, o sea, pre-abril, el costo de inversión para un inversionista era de $3,675 más un fee extra de $1,000. Entonces, $4,675,000, ¿no? Después de abril,
el gobierno impuso un incremento a 11,160 más los 1,000, o sea, haciéndose $12,160 solo de cuotas administrativas, de cuotas gubernamentales para la aplicación I-526C. Y luego, para la tercera etapa, para aquellos que ya están en la tercera etapa, subieron de 3,750 a $9,525. Entonces, así Wow. estuvimos desde abril hasta octubre, hasta noviembre, que un juez sometieron, obviamente, varios de los profesionistas y abogados, sometieron diferentes demandas y una de ellas, un caso en corte que llegó a una corte federal. En noviembre el juez dijo, no, ustedes no pueden hacer eso, ustedes, inmigración, subieron estas cuotas, no les están diciendo que no las van a respetar al último, nada más le están diciendo ahorita, como lo hicieron muy rápido y no lo hicieron bien. Entonces, vamos a retroceder y mientras este caso esté pendiente en corte, porque todavía está siendo adjudicado, vamos a referirnos a las cuotas gubernamentales de antes de abril del 2025. Esto quiere decir que por un tiempo realmente temporal, no sabemos por cuánto tiempo hasta que se decida la ley, el caso, porque puede ser, Beatriz, que de repente llegue el juez y nos diga, pues, acuerdo con USCIS y continuamos con las old fees. El punto aquí, lo importante es de que todos aquellos inversionistas que estén listos, que estén pensando, que quieren invertir, pueden aprovechar este lower fee, este fee menor, esta cuota reducida, donde se están ahorrando más de $7,000 solamente en costos gubernamentales. Entonces, esto es algo que tanto para proyectos, porque para la hora de los proyectos, que es bien importante, eh, también ellos les subieron casi $30,000 para poder someter sus proyectos, para poder capitalizar. Entonces, estamos muy felices, no sabemos cuánto va a durar, es lo único. Yo sí creo que está hecho para aquellas personas inversionistas que ya están, que ya tienen el proyecto, que ya están, necesitaban ese último empujoncito o inspiración, pues esta definitivamente debe de ser una de esos empujoncitos. Y no creo que Y bueno, vuelvan a bajar, o sea, es algo que va a pasar no, muy pocas veces, o sea, hay que no, aprovecharlo. claro, 100%. O sea, para nosotros, yo creo que fácil 15 de nuestros clientes se han beneficiado y se han ahorrado más de $7,000 cada uno en estos fees. Entonces, imagínate los felices que están, porque no era dinero que ellos ya, pues es para el gobierno, ¿no? Ya lo tenían pensado que estaba gastado. Entonces, un regalo genial de Navidad para muchos de ellos y para los otros que están cerca de cerrar, pues también igual. Y asimismo también tenemos muchas ahorita que te contaba que hay cosas buenas y cosas malas. Pues en la cuestión de las cosas malas tenemos cómo inmigración y sobre todo los oficiales de CBP, aquellos oficiales que te inspeccionan cuando entras a Estados Unidos, se están poniendo mucho más quisquillosos con aquellos que tienen visa de turista y con aquellos que tienen sobre todo visa de turista y que viajan a Estados Unidos constantemente o pasan mucho tiempo en Estados Unidos comparado con México. Muchos de mis clientes, sobre todo mexicanos, se han visto afectados por esto. No solamente les han cancelado visas, porque tengo clientes que han estado viajando, entrando y saliendo con la visa de turista y negocios, y tienen empresas en Estados Unidos que si bien no las manejan ellos y ellos no trabajan, son dueños de empresas, son empresarios. Y esto ha alertado en más de un caso a oficiales de inmigración de pararlos, no solamente pararlos, prohibirles la entrada y cancelarles la visa de B1, B2, diciéndoles tu visa adecuada no es una B1, B2, debe de ser una de inversión o una de negocios, ¿no? Cuando pasa eso, ¿qué se puede hacer cuando hay una visa B1, B2 cancelada? Tienes que volver a procesarla como cuando pides tu primera visa. Entonces es un proceso. No puede ser algo inmediato, no es algo como que una vez que un oficial te pone la estampa y te la cancela, solamente un consulado te puede emitir una visa nueva. Entonces es un proceso nuevo. Yo creo que el mensaje más importante aquí, Beatriz, es que la gente entienda que hay muchos riesgos, sobre todo siempre lo ha sabido, pero ahorita con esta administración hay muchísimos riesgos de hacer actividades con visa B1, B2 que no sean tan propias de una visa B1, B2. En específico para aquellos, sobre todo para aquellas personas que viajan con sus hijos y los inscriben en escuelas sin los hijos tener una visa de estudiante propia,
o incluso que la mamá no tenga o el papá no tenga la posibilidad de tener otra visa, pues puede poner en riesgo que no los vayan a dejar entrar a Estados Unidos. La importancia de buscar una estrategia que sea lo mejor para ustedes, porque si ya están volteando hacia Estados Unidos y están pasando considerable tiempo en Estados Unidos, pues se deben de buscar a lo mejor una estrategia que se acomode con sus metas de vida, y la B1 B2 la mayoría del tiempo no lo es. ¿Ok? Pero, y otra cosa que hemos estado experimentando y viendo, sobre todo en los países latinoamericanos, son los tiempos de emisión entre las visas E2 y EB5, sobre todo para aquellos que están fuera de Estados Unidos, están haciendo el proceso consular. Las visas E2, por preferencia, siempre han sido como muy preferidas, muy buscadas, y la gente se va hacia las visas C2 en versus a las CB5 muchas veces porque son muy rápidas o solían ser mucho más rápidas que las visas EB5. Eh, si bien antes yo he podido conseguir citas C2 o tenerlas, el proceso completo en 2, 3 meses de que el cliente nos contrata, cuando todos los elementos están ahí, obviamente. Ahorita te doy un ejemplo puntual. La semana pasada sometí una E2 para el consulado de la Ciudad de México y no tienen fechas disponibles sino hasta junio del próximo año. Entonces, por ahorita sabemos que hay una lista de espera de tiempo que el consulado no se está dando abasto y no tiene fechas disponibles por lo menos 6 meses. Entonces, cuando pones eso en la balanza, Beatriz, si para alguien que se está yendo por la E2 porque es pronta, es más pronta que la EB5, entonces yo me pondría a cuestionar, ¿será si es posible hacer una inversión EB5 y el beneficio mayor va a ser una residencia? Y si sometes tu EB5 en un proyecto rural, puede ser que la diferencia en que tú tengas la E2 o tu residencia no sea tanta en cuestión de meses, sobre todo si estamos hablando de México. No, a ver, 100% te conviene la B5. Aquí lo importante es, una, tener el capital. Dos, estar consciente de que hay proyectos que te pueden devolver el dinero más rápido que otros, por eso es importante elegir el proyecto correcto. Y tres, es una visa que ya no vas a tener tema en que si entro y si salgo, qué va a pasar. Y un tema que le preocupa mucho a todos nuestros inversionistas, Clau, es posible que Trump el día de mañana diga, mañana digo enero 2026, ya no van a haber visas EB5. Muchos inversionistas dicen, ¿qué va a pasar? ¿Me la van a quitar? No, ya empecé mi proceso. ¿Cuáles son los riesgos que tengo? Ahorita con este gobierno, ¿qué podrías comentarnos sobre este tema? Es un categóricamente no. Él no puede unilateralmente reformar una ley. Esto es algo que tiene que pasar por Congreso. Si bien hemos visto desde el principio de año que él ha traído nuevas propuestas de visas para los ultra ricos, que se les llama acá, la famosa Gold Card, eh, no puede, la EB5 es algo que ya está en las leyes, pero hay algo bien importante aquí, vea, porque si bien es una ley, también está sujeta a revisión del Congreso. La parte que tiene que ver con los proyectos que pueden aceptar más de un inversionista, los que están asociados con el centro regional. Eh, Aquí esto se va a revisar en el 2027. Eso sí tenemos una fecha de expiración, pero que no tiene nada que ver con Trump. Entonces, no, Trump no te puede cambiar tu residencia, y si tú ya tuviste una residencia o estás aplicando para una residencia de B5, tú estás protegido por ley hasta el septiembre del 2026. Todos aquellos que sometan una aplicación EB5 van a estar protegidos por todas las leyes que tenemos ahorita. Entonces, no hay manera que se los puedan quitar, no es retroactivo. Incluso si en enero él quisiera o dijera, vamos a cancelar por completo el programa EB5, todos aquellos que entran antes del 2026, septiembre, vamos a estar bien. Esto puede ser que se extienda hasta septiembre del 2027, pero por ahorita, y te voy a mantener informada si se hace, pero ahorita es que lo tenemos hasta septiembre del 2026.
este miedo de que el presidente pueda cambiarlo, totalmente lo entiendo. Sin embargo, no es algo que pueda pasar, no es algo que él pueda hacer solo porque es una ley que ya está codificada. Entonces, el poder ejecutivo, que es donde está el presidente, no puede, es anticonstitucional que pueda hacer algo así. Y ya desde enero que hubo pláticas del Gold Visa, ya hay gente como yo que somos advocates de esta industria para poder proteger y proteger a nuestros clientes. Hay muchos intereses y esta industria es algo que hace muy bien, mucho, mucho bien a la economía de Estados Unidos. Entonces, no creo, yo creo que sería de las pocas categorías que él no intentaría entrometerse o meterse en perjudicar de alguna manera. Un punto especial que no está aquí. Para todos aquellos que están preguntándose del Gold Visa, del Gold Trump, de Trump Card, ¿qué está pasando? ¿Si va a pasar? Mire, esto es 100% noticia nueva, porque no hay nada. Esto del Gold Visa no es un programa, no está abierto, es una propuesta que se hizo y no hemos tenido mayor claridad en cuanto a cómo va a ser el proceso. Lo que sí sabemos es de que el mes pasado el gobierno, la oficina de Trump sometió una forma como sería la I-526C, como ejemplo de lo que quieren que sea la aplicación de la Gold Visa. Y aquí podemos ver que esa inversión, que no es inversión, esa donación de $1 millón requerida, porque hay que recordar que los elementos del Gold Visa es, tú vas a invertir, vas a dar $1 millón, que el gobierno los va a tomar, se los va a poner al gasto nacional y a cambio te voy a dar una residencia. Ojo, pero es $1 millón por familiar, por familiar. Y esto no es una inversión que se va a regresar. ¿Cómo sabemos esto? Porque en la forma I-140 que sometieron para revisión, ahí viene. Aunque no nos han dado instrucciones de cómo llenar esta forma, muy claro se ve que por cada familiar tiene que haber una contribución de $1 millón. Entonces, Wow. ya sabremos más sobre esta forma, sobre esta categoría, si es que pasa o no. Yo creo que para eso tendríamos que hacer como un video alterno. Ahorita solamente es distracción, no hay nada que se está moviendo. Yo estimo que vamos a saber más el primer cuarto del próximo año. Es una locura, $1 millón por familiar, o sea, sí es captar multimillonarios. Y no entendería por qué no tomar un programa b 5 que me devuelve el dinero, que me da la residencia de todas maneras, y lo van a regresar en 3, 4, 5 años y ya, o sea, no voy a tener que volver a hacer ninguna otra inversión, o sea, no tendría sentido por qué no tomar el b 5 en lugar de la Cold Card, o sea, no lo entiendo. Yo Entonces, estoy sí. totalmente de acuerdo. Y sí Y he tenido tenemos clientes que me han inversionistas. preguntado. Sí, justo, justo. O sea, hay gente que dice, oye, me gustaría saber más. Pues sí, es perder tu dinero, $1 millón, o sea, regalarlo y a cambio es esto. O sea, realmente no cambia tanto, yo creo que en temas de entrevistas y todos los formatos que se tienen que llenar, claro, no es tanta la Claro. diferencia y pues mejor que te lo regresen, no perderlos, ¿no? No creo que a nadie le guste perder $1 millón. No, yo creo que esto va a ser interesante para aquellas nacionalidades que están experimentando un backlog en el EB5, como la comunidad Asia. asiática, China, India y Vietnam, que podemos ver, gracias a Dios, en la parte de Latinoamérica no tenemos ese problema, ¿no? Pero esto es algo que yo sí podría ver, que si hay gente que se quiere venir a Estados Unidos, sí o sí, y que tiene el poder adquisitivo de hacer una inversión de 1, 2, 3, 5 millones. Pero lo que tú dices es muy cierto, el papeleo va a ser el mismo. Ahora imagínate hacer un fondo de inversión en vez de 800,000 por $5 millones, ¿no? Una locura. Entonces, porque o sea, todo tiene que estar completamente claro. Porque aparte Entonces, tienen que ser congruentes. No pueden no pedir origen de fondos si en la EB5 sí lo no, pidieron. imposible, no lo pueden, imposible que lo puedan hacer. O sea, es totalmente en contra del Security Exchange Commission. Tenemos que estar muy bien organizados, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es traer capital extranjero. Esto es muy serio. No podemos dar ninguna cabida a nada que se pueda malinterpretar como lavado de dinero, porque todo eso va a tumbar la categoría entera.
100%. Ujú. Un tema muy, muy interesante y controversial, Clau. Mucha gente está con mucha incertidumbre porque no saben qué va a pasar, porque sienten que se aplican, que no me la van a dar, que me la van a quitar, que si mañana Trump amanece enojado va a quitar la green card. Pero yo creo que los que pueden acceder a estas visas es un sector mundial muy pequeño a comparación de toda la población mundial, por lo que yo creo que él no está peleado con atraer capital extranjero. A lo Para mejor sí te nada. pone un poquito más de trabas para los turistas, para los que están más tiempo en Estados Unidos, pero nunca para un inversionista. O sea, eso es algo que se vería totalmente peleado con su mentalidad de atraer capital extranjero. O sea, está peleado con sus ideales, por lo cual yo creo que no tiene sentido. Pero bueno, es normal que el inversionista tenga estas dudas y que gracias por aclararla, porque tú que estás justo en el tema legal nos puedes dar fe y legalidad de que todo esto está pasando, ¿no? Totalmente. O sea, 100% estas leyes persisten y todavía estamos en un país regido por leyes y por procesos que se tienen que cumplir. Esto no puede ser ni discrecional ni unilateral de quitarle el derecho que tienen estos inversionistas si cumplen con todos los requisitos, ¿no? Entonces, sí son tiempos que no se han visto antes, quiero decir, y creo que es en todas partes del mundo. La situación geopolítica es bastante interesante. Seguimos viendo un auge de inversionistas que quieren venir a Estados Unidos porque seguimos siendo potencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante acá es que los inversionistas sepan que hay opciones, que se acerquen a las personas como tú, que los van a poder llevar a aquellos profesionales que van a tener sus intereses en el corazón, ¿no? Y en la mente, y que nuestro staff, por ejemplo, estamos completamente capacitados para tomar cualquier tipo de crisis migratoria. Estamos acostumbrados absolutamente en todo. O sea, cuando te digo que hemos pasado por todo, es mi socio, David Hersen. O sea, acaba de cumplir 79 años. Él estuvo presente cuando la ley fue debatida en el Congreso en 1990. Entonces, imagínate. Y no solo eso, sino que fue uno de los primeros abogados en someter una petición EB5 en el país, en la historia. Entonces, hemos estado aquí, sabemos las cosas buenas, las malas, sabemos la industria y las leyes in and out. Y lo que te puedo decir es de que estamos listos para proteger a todos nuestros clientes y es lo que hacemos. Entonces, ahorita, 100% posible, EB5 sigue siendo la única categoría por medio de inversión que te va a dar una residencia. ¿Lo va a seguir siendo a finales del 2026? No lo sé. ¿Lo va a seguir siendo en el 2027? No lo sé, pero ahorita lo es. Y para aquellos que decías, esas familias que a lo mejor sus hijas están o hijos están en edad de escuela todavía, que hay opciones, porque ahorita esto es posible. En un año, 2 años no sabemos si esta oportunidad vaya a ser posible. Esperando que sí, pero no sabemos. Esperando que sí. Y mucha gente piensa que por tener una E2 o otra visa por 30 años te va a dar una residencia. Nunca. Nunca, 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 nunca. Y esta yo creo que es la primera pregunta que me hacen muchos de los que tienen E2, que ya la saben, pero aún así que ya se los han dicho, pero llegan conmigo y me dicen, oye, pero no acumulas puntos sociales. Y yo no, no, Justo. porque creo que en Canadá es un sistema algo de puntos, algo así, algo que tiene que ver con eso que acumulas y de ahí puedes brincar a una. Acá, no. No, por lo cual, bueno, pues hay que hacer ciertos sacrificios en temas de inversiones, pero yo creo que vale totalmente la pena y más por la incertidumbre que estamos pasando ahorita a nivel mundial. Yo definitivamente me refugiaría en un país como Estados Unidos, a pesar de todo lo que está pasando, como dices tú, es una potencia mundial y en tema familiar, para México le queda súper cerca, los hijos pueden estudiar, desarrollarse, trabajar, abrir empresas y estamos bueno. Depende de dónde vivas, pero estamos a horas de Sí, vuelo, sí, este, sí. en carro 1 hora para los que viven en el norte. Entonces, bueno, es algo que sí se tiene que considerar. Y hoy estaba escuchando noticias de que mucha gente se está yendo a Europa, está comprando visas en Portugal, en España, etcétera,
por inversiones de $500,000, pero tengo mucha gente que lo ha hecho y en la práctica me dice, nunca me puse a pensar de todas las horas de vuelo que tenía que hacer y para una emergencia, para tema de mis negocios, me queda muy lejos. Entonces sí es algo que también en Estados Unidos lo tenemos a la mano, por lo cual mucha gente pues también lo tiene que considerar, ¿no? Totalmente, porque la onda con los países europeos y las Golden Visas en los países europeos, que yo diría hay que ponerle mucha atención, sobre todo si tienen hijos, es en la cuestión económica de cada país. Hablando de España en específico, la economía no ha sido favorable en los últimos 13, 15 años y no pinta para ponerse mejor. Entonces, ¿qué educación y qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué herramientas versus yo me pongo a pensar, porque han sido conversaciones que he tenido con mis clientes versus meterlos en escuelas de alto renombre en Estados Unidos que les van a dar los diferentes aptitudes y capacidades para enfrentar un mundo competitivo, versus en España que pueden entrar a una economía pues un poco más débil de lo que tenemos en Estados Unidos. Entiendo, yo sé que hay mucha gente, sobre todo en México, que tiene conexiones con España, pero te apuesto que no tiene más que las que tiene en México, digo, en Estados Unidos. No, y además te voy a decir algo, suena muy romántico, pero ya a la hora de que los hijos tengan que buscar empleo, abrir empresas en un país europeo, se van a topar con pared. Ahorita es como que una salida fácil, pero en la práctica, todos los inversionistas que tienen Green Card, que se han desarrollado en Estados Unidos, les va muchísimo mejor incluso que en México. Entonces, estadísticamente son Sí. más exitosos Sí. las personas que se han ido a Estados Unidos que de Europa, digo, en estadística, ¿no? Pero Sabes sí. que yo cuando trabajé, yo soy abogada en México, como sabes, y trabajé como abogada, abogada fiscalista y migratoria en México. Y cuando yo decido salirme y venirme a Estados Unidos, y contemplé irme a Europa, contemplé irme a Viena. Y la razón por la cual no me fui fue mi familia. Dije, no, está muy lejos, porque la posibilidad de que yo me vaya allá y allá encuentre casa, allá encuentre raíces, allá cree mis raíces y mi comunidad, pues si estoy allá son muchas, ¿no? Entonces yo no me, eso fue, ahorita que te estoy escuchando hablar y dije, ese fue mi caso y ese fue mi raciocinio y el por qué yo me decidí venirme a Estados Unidos. ¿Me arrepiento? Jamás, jamás. No, no, totalmente, pero es algo que sí hay que ponerse a meditar y pensar para un futuro, ¿no? Sí, totalmente. Oye, bueno, pues vamos a tocar muy rápido los puntos importantes para poder elegir un proyecto, porque realmente, bueno, si paso el tema legal, puedo justificar el origen de mis fondos, cloud, todo bien con ustedes. ¿Qué sigue? Bueno, pues hay que evaluar los proyectos. ¿Cómo llegar al proyecto ideal y correcto? Bueno, nosotros, Terrata Internacional, ya tiene muchos años ayudando a inversionistas extranjeros que buscan proyectos para invertir, pero que tengan no nada más un proyecto saludable financieramente, sino que ya tengan experiencia en devolver las green cards, en devolver el dinero y que tengan un músculo financiero fuerte para que pase lo que pase a nivel mundial, sea un proyecto que sea fuerte para que pueda resistir crisis económicas, pandemias, etcétera, y que nos dé la certeza a los inversionistas que mi dinero está en un lugar seguro y que obviamente vamos a lograr el objetivo final, que es la obtención de la Green Card. Entonces, bueno, Sí, Claudia tiene mucha experiencia, incluso ella lleva de la mano a muchos proyectos, centros regionales que se dedican específicamente a captar, perdón, capital extranjero. Ella es también una experta en ese tema, por lo cual en otro momento podemos hablar también de cómo hacer un estudio exhaustivo de un proyecto para saber cuál es el ideal para mí. Pero obviamente hay que, bueno, ver viabilidad del proyecto, si va a ser en una zona rural o en una zona de bajo desempleo, verificar estudio de proyecto, pero a nivel financiero, que eso también tenemos clientes que nos han estudiado al derecho y al revés, todos los estados financieros, todos los contratos, todo. Y de verdad que han salido muy satisfechos porque saben que les traemos las mejores opciones del mercado. Hay que evaluar riesgos, oportunidades y bueno, también hay que tener en cuenta los fees del proyecto porque como les comentábamos, no nada más son los $800,000, hay que pagar, obviamente, invertir en un muy buen despacho migratorio.
Claudia siempre nos da precios especiales para Terrat Internacional. Nos ayuda siempre con las primeras 2 sesiones gratuitas para nuestros inversionistas, que eso es algo que también nos encanta porque todos los abogados te cobran por minuto y por hora, pero Claudia siempre nos ayuda con el tema de las sesiones gratuitas con ellos. Y bueno, tener en cuenta todos estos puntos. En el próximo webinar vamos a invitar a un experto justamente representante de un proyecto importante en Estados Unidos de EB5 para que puedan entender cómo funciona la estructura de capital, riesgo, deuda, cómo funciona el tema de la creación de empleos, quién lo revisa, quién le manda el reporte a Claudia. Esto es ya como el círculo completo de cómo funciona el tema de la inversión. Pero sobre este punto, Clau, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, yo creo que esto es un punto esencial y es una de las razones por las cuales me encanta trabajar con Terra Internacional porque son, tienen una diligencia en el estudio de los proyectos y que ustedes colaboran, que lo vemos, empata mucho con mi visión también. Ustedes saben, yo no soy alguien que colabore con todos los proyectos. Nos gusta trabajar con gente con una reputación intachable como la de nosotros, igual. Y en esto, bueno, en una industria que ha existido por tantos años, claro que siempre vamos a tener buenos y malos jugadores. Es por eso la importancia de la diligencia de investigar qué proyectos vaya a hacer. Aquí le estás dando todos los puntos esenciales. La reputación, experiencia, que no sean los primeros ustedes, que no estén experimentando con ustedes, ¿no? Que esto sea algo que el proyecto ya haya hecho antes, porque si bien es un proyecto como tal, puede ser la construcción de un hotel o la construcción de un campo de golf o la construcción de algo más. Eh, También es un proyecto de B5, entonces tiene particularidades que cuando un proyecto quiere captar capital extranjero, tienen que cumplir con ciertas cosas. Esa parte a lo mejor no va a ser tan clara de parte del inversionista. Es por eso que es importante que los proyectos a los que vayan no sea la primera vez que lo hayan hecho, que tengan una reputación porque las hay. Y yo sé a ciencia cierta que los proyectos que ustedes tienen son top notch. Entonces está súper bien. De ahí en más, Betty, no sería propio para mí, y esto es bien importante y se los digo a los clientes en el número uno, en la primera consulta. Yo no soy abogada de negocios. No sería propio o ético de mi parte darles información o darles consejos referente a la viabilidad del negocio como tal de cada proyecto. Lo que sí es de que podemos guiarlos hacia agentes como ustedes que van a poder ayudarles y tener a la gente necesaria para poder dar ese análisis. Lo que yo puedo hacer es el análisis de que ese proyecto cumple con todos los requisitos migratorios, pero en cuestión de la viabilidad de que sí se va a hacer o no se va a hacer, eh, o de cómo está constituido el proyecto desde el capital stack, toda la parte de la capitalización hasta cómo se van las fases de la construcción y cuándo se va a hacer el repago o el retorno de la inversión. Todo eso va a estar dentro de la documentación que el proyecto le tiene que dar a inmigración y por lo tanto también tiene que estar disponible hacia ustedes. Entonces tú sabes, Beatriz, que aquí es cuestión de preguntar y preguntar y preguntar. Uno de los beneficios de irse con Terra Internacional de 100% es de que a ustedes no les da pena preguntar. Y ustedes siempre saben qué preguntas son importantes para que el cliente sepa. Y eso hace no solamente el trabajo, mi trabajo como abogada mucho más sencillo, sino también el de los proyectos, porque hace que sea una junta, puedan ser juntas mucho más beneficiosas para todas las partes. Y de ahí el entender que independientemente de cuánta ayuda tengamos, es la responsabilidad del inversionista. Entonces tenemos inversionistas que les gusta que alguien más decida por ellos y tenemos otros que les gusta estar muy metidos y analizar y leer cada documento. Para eso estamos aquí, para ir al paso de ustedes, porque sabemos lo importante que es esta decisión. Entonces, en cuestión de la selección de proyectos, a no ser de que el proyecto sea alguien que yo jamás haya escuchado o que sea un proyecto que no esté cumpliendo con las leyes migratorias, siempre y cuando que venga con Terrat Internacional, yo creo que van a ser muy buenas opciones. Totalmente, Clau. Pues mira, yo creo que esto es una introducción muy general de este programa.
que para todos los que no lo conocen, creo que es mucha información, pero realmente es muy claro, es muy sencillo y es un proceso que para mí creo que para un inversionista que no tiene tiempo de ir a abrir un negocio o de buscar otro tipo de residencia o trabajando, es un programa ideal, sobre todo para aquellos que quieren un plan B, una residencia en Estados Unidos y el regalo de, pues, de poderle dar a su familia un mundo infinito de posibilidades como el que tú has podido tener en comparación a muchos latinos que quisieran, que tienen el sueño americano y tú eres una prueba, Clau, de que sí se puede y de que con planeación, con todo lo que se requiere, se puede lograr. Sí, y de los beneficios que este hermoso país te puede dar. Y mira, desde que llegué acá, yo creo que me he hecho más mexicana todavía, porque te sale lo patriótico de tu país, ¿no? Entonces, no es que el venirse para acá uno se olvide de México, sino que suma, y eso se trata, sumarle y darle este regalo, tanto dártelo a ti como a tu familia. 100%, me encanta. Y ya después podremos invitar a nuestros inversionistas que ya han tenido casos de éxito para que nos compartan un poquito sobre su experiencia. Eso Así siempre que creo bueno, que es bien importante. sí, sí, a la próxima lo vamos a invitar. No pudo entrar en esta ocasión, pero a la próxima estará por aquí uno de ellos. Así que bueno, Rocío, creo que vamos a empezar con una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ser muy breve porque casi se nos está terminando el tiempo, pero bueno, me gustaría que pues los que están aquí pudieran resolver dudas que hayan salido durante la sesión. Sí, Betty. Correcto. Ahora vamos a pasar a una de las partes más esperadas del webinar, que es la sesión, como decía Betty, de preguntas y respuestas. Así que Beatriz y Claudia le vamos a ir compartiendo algunas preguntas para que ustedes puedan guiarnos con su experiencia y también aclarar algunas cuestiones que surgieron acá de parte de los inversionistas. Clau, pregunta para ti. ¿Cuál es el tiempo mínimo que el proyecto va a tener mi inversión trabajando? En la ley te pide que el proyecto tiene que mantenerlo por lo menos 2 años. Sin embargo, en la práctica vamos a ver que los proyectos siempre lo van a mantener entre 4 a 7 años, dependiendo de los pasos y del proyecto en sí. Perfecto, muchas gracias. Betty, pregunta para ti. ¿El retorno de la inversión se paga anualmente o al término de todo el proceso? Mira, la mayoría de los proyectos te dan tu retorno anual año con año para que tú vayas teniendo un retroactivo. Los retornos son muy variados dependiendo del proyecto, pero sí, es año con año. Perfecto, muchas gracias. Clau, otra pregunta para ti. ¿Qué pasa si mis hijos cumplen 21 años durante el proceso? Uf, esta es una pregunta muy importante. Esto se le llama CESPA, CSPA. Esto es una protección para los niños de los familiares que sometieron la petición cuando tenían menos de 21 años. Pero si estos niños cumplen 21 mientras está pendiente, van a estar protegidos, pero no los protege por siempre. Tiene que hacer un cálculo. Es en caso en específico porque tenemos que ver cuándo cumple 21 años el niño, dos, por cuánto tiempo estuvo pendiente la primera etapa de la petición EB5, y eso se le suma la edad 21, a la edad natural del niño. Es un poquito complicado al último, pero digamos, si tu I-526E se tarda un año, te vamos a agregar un año más de los 21. Normalmente la recomendación es somete la petición lo antes posible, sobre todo si tienes un hijo que va a cumplir 21, someterlo lo antes posible. Hemos tenido casos que están a meses de cumplir y aún así han podido obtener la residencia, y tenemos otros, los que son de Asia, que no es el caso de los latinoamericanos, que puede tardarse más. Pero lo bueno de saber es de que no quedan eliminados, tienen una manera de estar protegidos. Perfecto, Clau. Otra pregunta que se repite mucho también para ti. ¿Es necesario hablar inglés o tener algún grado académico para aplicar esta visa? No, no lo es. De hecho, para la residencia no hay ninguna obligación que tengas que hablar o ser fluent en inglés. Y en cuestión de la educación tampoco.
Dado que esta es una residencia por medio de inversión y tú estás cumpliendo con los requisitos de invertir, todo está bien. Perfecto. Betty, pregunta para ti. ¿Cómo puedo acercarme a los proyectos para ver cuál me conviene más? Pues nada más tienen que agendar una reunión con nosotros. Les podemos presentar a los top 3, top 5 proyectos de la industria que han recibido premios, que son reconocidos a nivel mundial, para que puedan conocer las diferentes opciones, los puedan analizar y finalmente elegir con quien se sienten más cómodos para invertir. Perfecto. Bueno, estas fueron todas las preguntas por los que damos por terminada esta sección. Gracias a todos por participar activamente. Gracias a ustedes, Beatriz y Clau, por ayudarnos a responderlas también. Y no olviden que si quieren alguna cita con la abogada, conocer los proyectos, se comuniquen con nosotros, síganos en nuestras redes sociales. También Claudia tiene por ahí TikTok, YouTube, Instagram, con mucha información muy valiosa en temas migratorios para que nos sigan y agenden una cita con nosotros. Recuerden que nuestra asesoría es completamente gratuita. Nos apasiona y yo creo que nuestra misión de vida, Clau, es servirles, ayudarles a lograr sus metas familiares, ayudarles en tema de inversión y sobre todo, bueno, pues darles una alternativa a lo que están buscando, que es pues poder tener una mejor calidad de vida. Así es. Sí, Le Betty. diste al clavo, venimos a servir. Entonces, Así es. estamos a sus órdenes. Otra vez, Muchísimas gracias. muchas gracias a todos por conectarse. Que tengan una excelente tarde y saludos. Muchas gracias. Bye bye.